Primera vez que yo experimenté un ataque de ansiedad, pensé que me iba a morir. Cuando nos ocurre cualquier síntoma que a veces no lo comprendemos, qué importante es comunicarlo. También es importante no solamente hablar, sino saber escuchar. Lo que nos decían nuestros padres y lo que nos decía la cultura es: no sientas. Pero si tienes una vida maravillosa, he hecho yo tanto por ti. Eso es lo que generalmente hacen los papás. Empiezan a presionarlos y es así donde los hijos se sienten más inadecuados y menos comprendidos. Ataques de ansiedad o estrés. ¿Y cómo diferenciar lo que estás sintiendo? Yo he vivido personalmente ataques de pánico, ataques de ansiedad, donde sientes que no puedes respirar, donde sientes que, prácticamente te puede dar mareo, algunas veces hasta desmayar. Pero el estrés también es algo sumamente fuerte. Y hoy día quiero hablar acerca de la ansiedad y la depresión en tu dosis de terapia con Verónica Trigo. Verónica, gracias nuevamente por estar en este espacio de tu dosis de terapia en Amigas Sin Filtros. Contenta, y ahora vamos a hablar de dos temas que creo que son muy frecuentes en nuestras sociedades de hoy. Y bueno, la idea es que podamos conocer para luego identificar, y si vemos que nos está pasando, también saber cómo atravesar por estas circunstancias sin mal vivir, ¿no? Sí, la primera vez que yo experimenté un ataque de ansiedad pensé que me iba a morir. Estaba actually en Perú en el auto y mi papá estaba manejando, estábamos visitando y mi papá dice: me mareé, y un par de segundos después yo dije: ¡ah! Me mareé yo también. Luego sentí que no podía respirar. Mi hermana, que estaba a mi lado con mi hija, me dio una bolsa de plástico de papel donde comencé a respirar, y bueno, después de ahí yo viví con miedo a que me vuelva a regresar. Y sí tuve varios episodios a través de los años y no le decía a nadie. Y yo pensé: ¿será que me voy a morir? Y así es como la gente siente antes de que mueran, pero no lo cuentan. Entonces yo lo voy a contar. Y comencé a contarle bueno, primero fue al doctor y le dije: yo creo que me voy a morir porque esto es lo que yo estoy sintiendo, y dígame usted si eso es lo que la gente siente o si alguien le ha dicho eso. Y el doctor fue el que me dijo: estás pasando por un ataque de ansiedad o ataques de pánico, y quiso prescribirme una pastilla, lo cual no acepté. Pero el punto es de que cuando fui a googlear lo que significaba ataque de ansiedad, decía cuando estás desmotivada, cuando las cosas que te ilusionaban antes ya no es lo mismo, y varias listas de cosas. Me di cuenta como: wow, tuve un ataque de pánico. Y comencé a contarle a amistades y muchos de ellos comenzaron a decir: yo también paso lo mismo. Y no puedo creer la cantidad de personas que ahora sufren de ataques de pánico o de ansiedad en silencio y piensan que son los únicos. Me gustaría platicar bien, indagar más de ansiedad y la depresión. Y Verónica, que nos expliques un poquito qué es un ataque de pánico o de ansiedad, y la diferencia entre eso y la depresión. Mira, para empezar, qué importante es lo que tú has hecho en algún momento. Decidiste: voy a hablar. Y cuando nos ocurre cualquier síntoma que a veces no lo comprendemos, qué importante es comunicarlo, porque gracias a esa comunicación vamos a comprender qué es lo que nos pasa, que no somos los únicos, y luego pues podremos ver formas para aliviarnos, ¿no? Entonces, qué importante, cuántos fenómenos pasan psicológicos con los que vivimos y nos quedamos callados. Ahora tú estás hablando de ansiedad, de depresión. Hay múltiples fuentes de ansiedad y múltiples fuentes de depresión, síntomas diversos, y muchas personas viven en silencio. ¿Te imaginas? Por ejemplo, yo, así como tú cuentas, he conocido a tantas mujeres que han tenido duelos gestacionales que los han llevado a depresiones, pero sentían que no tenían que hablar, porque cuando hablaban se las callaba. Pero vas a tener otro bebé, pero Dios sabe lo que hace, o la naturaleza es sabia. Entonces, incluso a veces nosotros, los que estamos alrededor, callamos a las personas que quieren expresar de alguna manera su malestar. Entonces, también es importante no solamente hablar, sino saber escuchar y saber que cuando alguien está manifestando algún síntoma o alguna dificultad,
no ninguneemos o desvaloricemos o minimicemos lo que está viviendo, sino qué importante es validar esa emoción y luego ver qué hacer con ella, ¿no? Entonces, bueno, para empezar quería comentar esto. Tú me preguntabas sobre la depresión, la ansiedad, el estrés. Bueno, son conceptos que verdaderamente es importante conocerlos. Tal vez podemos empezar con uno y después con otro. ¿Te parece? Como ya comentaste sobre tus ataques de pánico, pues lo que tú estabas viviendo es tener miedo a sentir miedo, ¿no? O sea, ya tenías estrés por sentir, o ya te ponías ansiosa por el miedo a volverte a poner ansiosa. Entonces, esa es una de las características que se presentan una vez que ya uno ha vivido algún episodio así, ¿no? Ya vive con esa incertidumbre y esa inestabilidad. Vamos a ir diferenciando los conceptos. Para empezar, tal vez podríamos hablar del estrés. Muchas personas dicen, ay, qué estrés, estoy con estrés, mi trabajo me causa estrés, o la crianza me causa estrés, mi pareja me causa estrés. Bueno, ¿qué es el estrés? El estrés, a mí me gusta explicarlo así. Es la activación que tiene mi organismo frente a situaciones que percibo como amenazantes. Entonces aquí en este concepto ya hay varias paradas que tenemos que hacer. Para empezar es la activación. Yo me activo y se activa mi sistema neuropsicológico, fisiológico. O sea, cuando yo tengo estrés no es lo mismo que cuando estoy tranquila, cuando estoy con tristeza o cuando estoy con rabia, con ira o con enfado. Mi cuerpo se manifiesta de una manera distinta porque también se segregan unos componentes neuropsicológicos distintos. Entonces, generalmente es la adrenalina, la norepinefrina, el cortisol, que nos predisponen para la acción. Entonces mis músculos también están tensos, yo estoy con mi corazón que late más rápido, mi oxigenación también cambia, etcétera, ¿no? También se activa mi sistema de pensamiento y mis emociones, entonces es una activación. Ahora, frente a situaciones que percibo como amenazantes, entonces, si yo les digo esto, les pregunto, y te pregunto a ti, Zoila, entonces el estrés, si me está activando frente a situaciones que son amenazantes, ¿el estrés será bueno o solamente es malo? ¿Qué es lo que dices tú, Zoila? Yo creo que el estrés es bueno y malo. Exacto. Entonces, puede ser bueno en algunas circunstancias y puede ser malo. Entonces, buena noticia, existe el estrés positivo. A ese estrés se le llama eustrés, que es aquel que nos activa frente a situaciones que percibimos como amenazantes o retadoras. Si hay, no sé, un camión que me va a pisar, qué importante es que yo me active y que tome decisiones para prevenir ese desastre, ¿no es cierto? O tengo un examen, entonces me pondré las pilas, como dicen en algunos países, entonces atenderé en clases, estudiaré. Sin embargo, ¿qué pasa si yo me sobreactivo? Me quedo paralizada, me tropiezo. Entonces, la sobreactivación puede ser una enemiga. Lo mismo, si yo me sobreactivo y estoy frente a la situación del examen y yo hasta me bloqueo en el examen o no puedo estudiar porque se me vienen pensamientos muy rápido y no puedo ni dormir y entonces no he descansado, bueno, entonces es que me he sobreactivado. Entonces, muchas veces cuando estamos frente a situaciones que percibimos como amenazantes o como retadoras, nos sobreactivamos y a eso se le llama distrés, que es el estrés negativo. Y ese estrés no nos sirve, todo lo contrario, nos bloquea o nos hace ser torpes a la hora de pensar y de actuar. Entonces ya vamos diferenciando el estrés positivo del negativo. Y también puede ser que me hipoactive, es decir, que yo tengo el examen y igual, como no me estoy activando, como no me he puesto en ese puntito de estrés que me ha activado, entonces al no activarme no hago lo que necesito. Entonces, qué importante es que nuestra activación esté ajustada a la tarea o a la dificultad de la tarea a la que me voy a enfrentar. Entonces, para empezar este concepto, no sé qué te parece y si ha desmitificado algunas ideas o si tal vez ha confirmado algunas que ya tenías.
No, me parece interesante, pero pero el estrés, muchas personas dicen, uy, estoy ansiosa, pero la ansiedad para mí y la ansiedad, un ataque de ansiedad son dos cosas muy distintas. El estrés, la ansiedad, el ataque de ansiedad, el miedo, el nerviosismo, a veces se utilizan como sinónimos, se parecen y tienen ciertas características equivalentes en algunos casos, pero podríamos diferenciar, ¿no? Para que la nomenclatura nos ayude a comprendernos también, ¿no? Entonces, verdaderamente, cuando se habla de ansiedad, ya se puede hablar de que hay una sobreactivación y que muchas veces esa activación no está frente a situaciones amenazantes, sino que yo ya estoy preactivada y cualquier situación, incluso un pequeño ruido ya me pone muy crispada, ¿no? Es como si estuviera en modo alerta, en modo gato crispado. Entonces, mi organismo fisiológicamente ya está activado. Muchas veces pasa que incluso cuando duermo no estoy descansando, mis músculos están tensos, yo vivo con preocupaciones. Entonces, esa puede ser la ansiedad. Y hay también trastornos de ansiedad, que es trastorno de ansiedad generalizada, o hay, por ejemplo, las fobias. Las fobias están muy relacionadas a los miedos y a extremos, e incluso a veces no fundamentados, porque le tengo miedo, no sé, a cosas que no me están pasando, pero que temo que me pasen, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y los ataques de ansiedad es precisamente como tú has descrito que te pasó cuando estabas en el Perú, me parece que dijiste, que es una sensación de que tu corazón late muy rápido, que te falta la respiración, tu cuerpo, o sea, parecieran más bien más síntomas físicos que emocionales, pero luego el doctor te dice, y a veces te dice, no tienes nada. Claro que tienes algo, es ansiedad, es algo, no es algo que te has inventado. Y eso es bien importante. A veces nosotros pensamos que lo emocional no es nada, que lo físico es todo. Y en realidad lo emocional también es físico, como les decía, hasta hay un cambio en nuestros neurotransmisores, hay un cambio en todo nuestro cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces también a veces se ha disociado y se piensa que lo psicológico no es nada, cuando sí es mucho, hasta cuando empecemos a hablar de la depresión y la ansiedad duelen físicamente y emocionalmente, pero físicamente también. Por ejemplo, algunos síntomas son dolores musculares, migrañas, el bruxismo, que luego hace que te duelan las mandíbulas, o la mandíbula, perdón. Muchas veces hay brotes en la piel. Entonces también nuestro cuerpo está hablando lo que está viviendo nuestro cerebro por dentro y nuestros pensamientos. Entonces la emoción no solo es emoción, la emoción es emoción, la emoción son pensamientos, la emoción es un cambio en todo mi organismo fisiológico y neuropsicológico, neuroquímico, y también es una predisposición conductual. Cuando yo siento ansiedad, puede ser que mi cerebro, a mí me gusta el juego de palabras en inglés, se ponga en modo fight or fly, ¿no? O me enfrento como un león o salgo volando como un pajarito, ¿no? Uh-huh. Y eso, cuando es un ataque de ansiedad, ¿cómo se vuelve eso en ataque? Porque los ataques de ansiedad o de pánico vienen de la nada. Uno puede estar conversando con sus amistades y es como en mi caso, por ejemplo, a veces yo pensaba, estoy respirando y de la nada era como, no estoy respirando, me falta el aire, y luego ahí venía el ataque. So, ¿de qué nace esos ataques de ansiedad? Porque parecieran que vinieran de la nada. Aparentemente, pero en realidad es un cúmulo precisamente de esa activación, ¿no? Entonces ya te has preactivado, y muchas veces nosotros cuando estamos con esa preactivación le prestamos atención a algún aspecto. Por ejemplo, mi respiración. Entonces cuando ya no es algo natural, ya empiezo a darle mucha importancia a eso, y si yo ya estoy preactivada, me parece que me va a faltar o que estoy respirando muy rápido. Algunas personas, por ejemplo, han tenido ataques de ansiedad. He tenido yo pacientes que, por ejemplo, no pueden tragar, entonces sienten, ay, me voy a atragantar, entonces empieza. Entonces, como que le prestas mucha atención a algún factor, y como estás preactivada, sobreactivas. O sea, tu organismo se pone en un modo de morir
¿no? O sobrevivir. Entonces, realmente tienes esa sensación de me puedo morir. O sea, estás en tu cuerpo, mira, es interesante porque nuestro cuerpo, ¿por qué se activa? Porque está predispuesto a luchar contra como les decía, contra los retos, contra las amenazas. Pero mi cuerpo muchas veces no sabe si esa fuente de estrés es absoluta, es decir, que es una situación de vida o muerte, o es relativa, que es tal vez algo que no es tan terrible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces nuestro cuerpo reacciona como si estuviera frente a una situación de vida o muerte, cuando en realidad es una situación relativa. ¿Y de dónde viene eso? En el sentido, ¿es algún trauma? ¿Es algo que nos ha pasado? ¿Es algo que estamos ¿cómo se dice la palabra cuando preposicionado? ¿Cómo se dice? Predispuesto o sea, ¿por qué hay algunas personas que sufren de ataque de ansiedad y otras no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasó uno que no pasó el otro? Ya, puede ser como cuando yo les hablaba de que hay distintos factores que producen a una emoción, pues puede ser que haya una activación por distintas razones más grande en cuanto, por ejemplo, a lo neuropsicológico. Personas que han estado con múltiples factores estresantes pueden estar ya preactivadas y, como les decía, se genera esta producción de cortisol, de norepinefrina, de adrenalina, que está ahí, es casi como intoxicante. Entonces realmente no te deja pensar bien, no te ayuda a tomar decisiones adecuadas, sino que agrandas las cosas. Cuando hablo del pensamiento, muchas veces son personas, y a veces esto viene hasta de la crianza en algunas ocasiones, del ambiente, y en otras, como les decía, una predisposición hasta biológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que una pacientita tenía una mamá que ella no se había dado cuenta hasta que trabajamos en consulta, que su mamá era una persona bastante fóbica, le tenía mucho miedo a las personas, tenía agorafobia, que era un miedo tremendo a estar, o sea, no, le costaba ir al supermercado, etcétera. Entonces, esa mamá siempre trataba de esquivar situaciones sociales, era una persona como muy desconfiada, y mi paciente ya adulta era una persona que había vivido con eso como si fuera algo normal. Entonces ella decía, ay, a mí no me gusta ir a conciertos, no me gusta esto, pero en realidad, y ahí no sabemos si es parte biológico o tal vez el ambiente que en las narraciones se describió al mundo como un mundo muy hostil y muy complejo, ¿no? Ahora tú dices, hay personas que de la nada, pero es que esa persona no es que es de la nada, por alguna razón ha estado preactivada. Hay personas que realmente han tenido traumas y verdaderamente, por ejemplo, cuando yo les hablaba de estas personas que alguna vez se atragantaron, estuvieron solas, etcétera, entonces ya tienen miedo de que les vuelva a pasar, pasa eso. En otras ocasiones es que han vivido, no sé, por ejemplo, han tenido situaciones de vulnerabilidad o situaciones estresantes laborales o, por ejemplo, un divorcio. Entonces ya las vulnerabilizan, las preactivan y ya están frente a cualquier situación, ya la viven como más intensa. Entonces, cada persona tiene, por eso también es importante acudir a un profesional, porque puede tener que ver más con el tipo de pensamiento que tú tienes. Hay personas que son muy preocupadizas, o sea, se quedan en la ocupación. Pre significa antes y no se ocupan, ¿no? Entonces viven todo el tiempo pensando y sí, o viven lo que nosotros llamamos anticipaciones negativas o catastrofismo. Entonces son personas que cuando ven una escena de su vida, por decir como una escena de su película, se imaginan el final y el final siempre es catastrófico, o sea, se imaginan el peor escenario. Entonces ya están viviendo como si fuera un hecho aquello que se han imaginado y están sufriendo por eso. Entonces eso ya los preactiva y están sufriendo. Aquí también mi equipo está diciendo, creo que a mí me ha pasado alguna vez esto, ¿no? O siempre. Entonces ven que hay algunas, cuando tú dices, no, yo creo que de la nada, pero después cuando dices, uy, creo que sí, que yo soy catastrofista, o creo que me someto a situaciones de estrés, todo el tiempo estoy, o realmente en esa época quería que todos estén felices en el
viaje y sentía que yo era la responsable. Entonces, hay muchas razones por las cuales uno puede llegar a eso, ¿no? Pero generalmente no es una razón, sino es un cúmulo que ayuda a que te preactives fisiológicamente, cognitivamente, emocionalmente y con esa predisposición conductual. Me encanta. Muchas gracias por toda esa clarificación. Y realmente yo siento que las personas que tienen ataques de ansiedad, eso puede, ¿cómo se dice? Puede ser pasajero. Puedes controlarlos, puedes evitarlos, porque yo los he evitado. Yo lo tuve por muchos años y aprendí sin pastillas en cómo manejarlo de una forma que no me viene. No lo manejo bastante bien, leyendo libros, respiraciones, meditando. Y sí, el último que tuve fue, y no me lo he olvidado, abril 2024. Y no había tenido uno como 3 años antes de eso. Y era porque estaba pasando por bastantes situaciones bastante estresantes. Pero me encanta. Ahora me gustaría hablar un poquito más acerca de depresión. Hay personas que están deprimidas. Hay personas que están deprimidas y o no lo saben, o nosotros estamos alrededor de muchas personas que son deprimidas, que están deprimidas, y no solo deprimidas de que triste, pero clínicamente deprimidas al grado del suicidio. Y ahí es donde vienen muchos suicidios de personas que nosotros no hubiéramos imaginado que sean capaces de hacer algo así, porque se miran felices, se miran tranquilos. ¿Cuáles son algunas de esas señales silenciosas de que una persona puede estar deprimida? Bueno, para empezar, creo que tenemos que diferenciar la depresión exógena de la depresión endógena. Y voy a explicar. La depresión exógena tiene que ver con circunstancias externas, por eso se habla de exógena, situaciones adversas o de vulnerabilidad que de alguna manera angustian a la persona. Por ejemplo, puede ser que hayan perdido el trabajo, una ruptura amorosa, una situación de un duelo, un sinfín de situaciones externas que pueden, un bullying, qué sé yo, ¿no? Entonces, esto puede llevar a que la persona caiga en una depresión. Y a esa se le llama depresión exógena. Ahora, cuando hablamos de depresión endógena, endógena hace referencia a que viene desde adentro. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que hay una descompensación química. Y esta descompensación química principalmente tiene que ver por componentes genéticos. Entonces, también si es que tú tienes familiares que han sufrido de depresión, ya sea diagnosticada o no, es probable que puedas tener tú, pero eso también es bien importante. Hay un concepto que me gustaría aplicarlo aquí, que es la epigenética. La epigenética es que el ambiente puede despertar, dormir o mantener a nuestras predisposiciones genéticas por cómo nosotros actuamos sobre la persona que tiene el conflicto, ¿no? Entonces, hay personas que si bien tenían una predisposición genética hacia la depresión, por el ambiente que tienen, que tal vez es un ambiente donde se habla sobre las emociones, se ha aprendido a gestionar, ha tenido una red de apoyo, etcétera. Entonces, probablemente no surja la depresión. Pero hay otros ambientes que son desestructurados, caóticos, peleas, disfunción, etcétera. Entonces, es muy probable que sí se despierte esa manifestación genética, ¿no? Entonces, eso también es importante. Una vez ya diferenciadas estas dos, porque es importante tomar en cuenta, a veces justamente las señales son distintas. Por ejemplo, yo tengo muchos pacientitos adolescentes que vienen con cutting, ¿no? Que es estas autolesiones que se hacen, que no necesariamente es un intento de suicidio, sino son cortes superficiales de la piel. Muchas veces es en lugares donde justamente los padres no van a ver. Esto, por ejemplo, muchas veces da señales de que puede haber una depresión endógena, que está faltando algún químico y que la persona, miren cómo es de curioso, si yo me golpeo ahora, me duele
Y mi cerebro, como tiende a la homeostasis, es decir, al equilibrio, va a tratar de también producir algunos neurotransmisores que me dan placer. Entonces, eso precisamente pasa cuando las personas se hacen autolesiones. Mínimamente están sintiendo esa sensación de placer. Entonces, como una búsqueda hacia el placer. También muchas veces las personas que consumen sustancias, ¿no? Marihuana, cocaína, no sé, y además en podcast, no sé si se pueden pronunciar, tal vez hay que cortar estas palabras, pero... Es sin filtros, sin filtros. Bueno, sin filtros. Entonces, bueno, estas distintas sustancias lo que hacen es, las personas, a esto se le llama la sabiduría del paciente, es decir, están buscando formas para solucionar su problema, pero muchas veces el problema resulta ser la forma en la que busco la solución más que el problema en sí. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, bueno, cuando es endógeno, muchas veces también hay este tipo de síntomas. Cuando es exógeno, y cuando es endógeno se comparten algunas señales, por ejemplo, retraimiento, una sensación de anergia, es decir, no tengo ganas de hacer nada, bulia, que es una desmotivación, algunos, no sé, algunas actividades o circunstancias que solían entusiasmarme ya no me entusiasman. Luego también hay algunos otros síntomas, como por ejemplo, falta de concentración, de memoria incluso, porque también nuestro organismo está desgastándose tanto que ya es un esfuerzo concentrarse, es un esfuerzo retener alguna información. También hay cambios físicos, dolores musculares, dolores, incluso desarreglos en el aparato digestivo. Entonces, estos serían esas señales que se producen tanto en las endógenas como en las exógenas. Entonces, si tuviéramos que hacer como un pequeño resumen, hay cambios cognitivos, es decir, del procesamiento de la información, emocionales, hay cambios de humor. Otra cosa que es bien importante, a veces nosotros asociamos la depresión con la tristeza, pero también muchas veces se presenta en irritabilidad e incluso agresión, dependiendo de la personalidad que tiene, el rol que cumple y hasta la edad. Entonces, por ejemplo, en niños chiquititos a veces se produce en esa irritabilidad. Tal vez no se ponen tristes a escuchar una canción romántica, ¿no? Sino que se ponen irritables y están, nosotros aquí decimos de pocas pulgas, no sé si se entiende por allá, pero que no tienen ganas de, o sea, están intolerantes, ¿no? Irritables realmente. Y muchas veces también la depresión masculina se representa por la irritabilidad y la agresividad, no necesariamente por la tristeza. Una persona que es activa, que juega soccer, que va al gimnasio, que corre, que está en sus video games, que conversa con sus amistades, ¿puede estar depresiva de una forma, o como dijiste, por dentro? Ya, es interesante porque nosotros hemos asociado al desgano, todo eso, ¿no? Hay fases también en la depresión. Ahora yo lamentablemente me estoy acordando de un caso, no era mi paciente, pero sí era unas personas allegadas que me decían, sufrieron del suicidio de su hija, y decían, era increíble porque la última temporada, antes de que ella se quite la vida, estaba súper expansiva, era una personita que parecía que más bien había superado su depresión porque estaba súper comunicativa, muy alegre, conectaba mucho con los demás. Ella siempre ha mantenido durante toda su vida, ha sido excelente alumna, etcétera, ¿no? Entonces, también depende mucho de la personalidad, ¿no? Hay personas que son, por ejemplo, muy perfeccionistas y están muy involucrados precisamente en su deporte, en sus actividades académicas o laborales, y sin embargo están viviendo una depresión muy grande, ¿no? Entonces, no toda depresión se manifiesta en estar postrado en la cama, ¿no? Y sin querer levantarse todos los días, aunque también hay esa sintomatología muy frecuente, ¿no? Que hasta no tienen ganas de lavarse los dientes o bañarse. Pero hay otras personas que resultan ser funcionales en términos académicos o laborales, y también son personas que conectan mucho, que son muy dadas a escuchar al otro, pero por dentro pueden estar llevando todo un calvario, ¿no?
¿Cómo evitarlo? ¿Cómo evitar que una persona especial, ya sea grande o joven, se quite la vida por una depresión que ni siquiera nadie se da cuenta? Una persona, un familiar o amistad, o cómo podemos apoyar a esas personas que se están sintiendo así y nosotros no sabemos. Miren, los entornos que son enriquecidos emocionalmente son un terreno fértil para la curación, para el bienestar, para la resiliencia, ¿no? Entonces, ¿qué es un entorno enriquecido emocionalmente? Es un entorno en el que se puedan nombrar las emociones y que también se puedan ver las emociones displacenteras, no como si fueran emociones negativas. A ver, me explico un poquito. La tristeza, la ira, los celos, no sé, distintas emociones que pueden ser no tan agradables o para nada agradables, las sentimos, son humanas. Miren que Darwin, que estudió la supervivencia humana, también estudió las emociones y él decía, todas las emociones son positivas en términos de supervivencia. Es importante, por ejemplo, sentir miedo para cuidarnos, sentir rabia o ira para luchar frente a las injusticias. La tristeza nos, de alguna manera, transmite al otro que necesitamos ser apoyados, ¿no? Porque además también cambia hasta nuestra manera de expresar las emociones es distinta. Si yo estoy lista para luchar, no me van a abrazar, pero si yo estoy triste, pues seguramente sí. Entonces, todas las emociones tienen una función muy importante. Entonces, si aprendemos nosotros a atravesar las emociones, porque eso también es lo que la vieja escuela, que no ha habido una educación emocional, ¿no? Formal o informal, pero lo que nos decían nuestros padres y lo que nos decía la cultura es no sientas. Nos reprimían las emociones. Entonces, no sientas tristeza, no sientas rabia, pero que no te afecte tanto, pero siéntete bien. ¿Y cómo hago para no sentirme mal? ¿Cómo hago para no sentir rabia? ¿Cómo hago para que esto no me afecte? Eso no nos enseñaban. Entonces, lo único que hacíamos era reprimir. Entonces, por ejemplo, hay una psicóloga sudafricana que se llama Susan David. Ella dice, es como si nos hubiesen enseñado a embotellar nuestras emociones, y yo agrego que es como que ya las embotellamos, pero no es que porque las embotellamos desaparecen, sino es como si fuera que las embotellamos en agua con gas, ¿ya? Y que cuando hay alguna turbulencia, ¡boom!, salen. Entonces, a veces estamos nadando en nuestra emoción y otras veces reprimiendo. Y cuando nadamos, no es que tenemos una emoción, sino que somos la emoción. Entonces, soy la ira andante, o soy la tristeza andante, o soy la angustia andante, cuando en realidad, si supiéramos nosotros gestionar las emociones, sentiríamos, ya, tengo rabia, pero ¿qué hago con esta rabia? No soy la rabia. Incluso hablo sobre mi rabia, pero no estoy siendo la rabia en sí, ¿no? Entonces, yo pienso que necesitamos sociedades donde tengamos espacios para educarnos emocionalmente. Esa sería una buena forma de prevenir situaciones así. Y parte de la educación emocional es validar la emoción del otro. O sea, precisamente no decir no te sientas así, sino a ver, ya entiendo que en esta situación te puedas sentir así, veremos cómo podemos manejar de otra manera. Cuando yo les hablaba de que hay personas que por esta situación de angustia buscan alternativas que les causan daño, es porque probablemente no saben cómo gestionar sus emociones. O sea, como no sé cómo gestionar mi tristeza o mi sinsentido de la vida, entonces busco alternativas que a veces no me hacen bien, pero precisamente la inteligencia emocional es buscar alternativas que me pueden ayudar a gestionar y no reprimir la emoción. Y si es una madre que está viendo que su hijo o su hija está pasando por esto, ¿qué es algo que le puedes aconsejarla como mamá? Sé que esto es duro, ¿no? Que uno a veces no sabe cómo ayudar a los hijos, que con el amor que tenemos muchas veces también cometemos errores, en otras ocasiones no todo depende de nosotros, porque también los padres, yo soy mamá de 2 niñitas, una de 8 y otra de 5, estoy atravesando la crianza y veo que como padres nos sentimos culpables desde que tenemos al bebé en el vientre, ¿no? Seguramente te ha pasado lo mismo, Zoila, que por qué usas tacones cuando estás embarazada, o por qué no te pusiste algo abrigado, que por qué le das leche, pero por qué lo coges en brazos, y así estamos. Yo, antes de juzgar a un padre, lo que le diría es que
entiendo que es compleja la crianza y que estamos tratando de hacerlo mejor y que también seamos conscientes de eso, que no hemos sido, nuestras generaciones no nos han enseñado sobre cómo gestionar emociones. Y algo que a mí me gustó mucho en una supervisión, nosotros hacemos supervisiones con expertos internacionalmente, y el otro día me sorprendió un supervisor que es un capísimo y nos dice en la supervisión: ¿ustedes han visto Avatar? Y nosotros... sí, no, pero ¿qué tiene que ver con la supervisión? Es que en Avatar, los personajes de Avatar, no sé si tú te acuerdas, ellos se saludan diciendo, en el lugar de decir hola, o cómo estás, o qué tal, WhatsApp, no sé, lo que se dicen es te veo. Entonces, qué importante es ver a quien tienen enfrente. Si, por ejemplo, ustedes en el lugar de juzgar, cuando ven a su hijito, dicen te veo triste. ¿Te puedo ayudar en algo? No, mamá, no estoy triste. Ya. Pero ya sabe que tú estás ahí y que has visto. En vez de decir, ay, ¿cómo vas a estar triste? Pero si tienes una vida maravillosa. Pero si es que tú he hecho yo tanto por ti. Eso es lo que generalmente hacen los papás, como para sacarlos de su letargo, de su tristeza. Empiezan a presionarlos, y es así donde los hijos se sienten más inadecuados y menos comprendidos. Entonces, de hecho, hay una técnica bien simple que se llama imago, que es que tú primero, antes de decirle, de corregir, es justamente lo que haces es repetir lo que la otra persona de alguna manera está manifestando. Es decir, te veo, realmente veo lo que tú estás viviendo. Entiendo que tú puedas vivir así, y juntos vamos a buscar maneras para salir de esto, ¿no? Entonces, creo que eso necesita más tu hijo, y a veces tu hijo te va a decir, no tengo nada, pero sabe que tú estás. A veces te dice, exageras, pero sabe que cuenta contigo, y cuenta contigo no desde una mirada que juzga, sino una mirada que quiere comprender, y que incluso cuando no comprende está predispuesta a acompañar. Me encanta. Esa fue tu dosis de terapia con Verónica Trigo. Verónica, muchas gracias nuevamente por acompañarnos aquí en Amigas Sin Filtros. Me encanta todos los consejos, todo ese conocimiento que tú tienes, que ahora las personas tienen el privilegio de escuchar. Para aquellos que quieren saber más de ti, ¿por dónde te pueden encontrar? Bueno, yo estoy en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, como Verónica Trigo, psicóloga. Y para mí es muy importante que justamente podamos comprender más nuestro mundo interior. Precisamente por eso en mis redes tengo material psicoeducativo que te puede acompañar para mejorar tu calidad de vida. Gracias, Verónica, y gracias por ser parte de este segmento de Tu Dosis Terapia en Amigas Sin Filtros.